La tarde caía sobre la Ciudad de México como un manto de terciopelo naranja, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en las ventanas de los edificios. En una vieja casona colonial del barrio de Coyoacán, 5 adolescentes se reunían en secreto, sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y temor. Lucía, una chava de 16 años con pelo negro como la noche y ojos que parecían guardar secretos ancestrales, colocaba 7 espejos rotos en un círculo sobre el piso de madera desgastada. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba cada fragmento, como si estuviera armando un rompecabezas místico. ¿Seguros que quieren hacer esto, chavos?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro que parecía perderse entre las sombras que se alargaban en la habitación. Diego, un moreno alto con una sonrisa torcida que solía ocultar su inseguridad, se cruzó de brazos y respondió con un tono que intentaba sonar despreocupado: «No me digas que ahora te estás rajando, Lu. Ya estamos aquí, ¿no?». Mariana, una chica atlética con el pelo recogido en una coleta despeinada, le dio un codazo a Diego. «No la presiones, güey. Esto no es un juego de niños». Carlos, el más bajito del grupo, se frotaba las manos nerviosamente, sus ojos saltando de un espejo a otro como si esperara que en cualquier momento algo saltara de ellos. ¿Y si mejor vamos por unas quesadillas al mercado? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Sofía, la última del grupo, una chica de lentes y aire intelectual, observaba todo con una mezcla de fascinación y aprensión. Según la leyenda que encontré, este ritual nos permitirá ver nuestros verdaderos yos. ¿No les da curiosidad saber quiénes son realmente? Lucía respiró hondo, el aroma a copal que había encendido antes llenando sus pulmones. Está bien, lo haremos. Pero recuerden, pase lo que pase, no rompan el círculo hasta que terminemos el ritual. ¿Entendido? Uno a uno, los adolescentes asintieron y tomaron sus lugares frente a los espejos rotos. La luz de las velas que Lucía había colocado estratégicamente alrededor del círculo parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la habitación. El silencio era tan denso que casi podían escuchar los latidos de sus corazones. «Espejos rotos, portales del más allá», comenzó Lucía, su voz adquiriendo un tono solemne que no parecía el suyo. «Les ofrecemos nuestra sangre para que nos muestren lo que está oculto». Con una navaja pequeña que había traído para la ocasión, Lucía se pinchó el dedo índice y dejó caer una gota de sangre sobre el espejo frente a ella. El líquido rojo brilló por un momento antes de ser absorbido por el cristal. Uno a uno, sus amigos repitieron el proceso, algunos con más vacilación que otros. Por un momento, nada sucedió. El único sonido en la habitación era la respiración agitada de Carlos y el crujir ocasional de la madera vieja bajo sus pies. De repente, los fragmentos de cristal comenzaron a brillar con una luz sobrenatural, como si una tormenta eléctrica se hubiera desatado dentro de cada espejo. «Miren», exclamó Carlos, su voz una octava más alta de lo normal. En cada espejo, una imagen comenzó a formarse. Pero no eran sus reflejos normales. Eran versiones distorsionadas y sombrías de ellos mismos, con ojos negros como pozos sin fondo y sonrisas que helaban la sangre. Mariana fue la primera en reaccionar, intentando alejarse de su reflejo. «Esto no está bien, chavos. Deberíamos parar». Pero antes de que alguien pudiera moverse, una ráfaga de viento helado apagó todas las velas de golpe. La oscuridad los envolvió como una manta pesada, y en esa negrura total, se escuchó el sonido de cristal rompiéndose y gritos ahogados. Lucía, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de su pecho, logró encender la linterna de su celular con manos temblorosas. La luz artificial iluminó una escena que la dejó helada. Los espejos estaban intactos, pero vacíos, reflejando solo la habitación a su alrededor. Y sus amigos estaban de pie, pero algo en ellos había cambiado. Sus posturas, sus expresiones, incluso la forma en que respiraban parecía diferente, ajena. Diego fue el primero en hablar, su voz más grave y fría de lo normal. «Vaya, Lucía. Parece que has abierto una puerta que no sabes cómo cerrar». Mariana se estiró como un gato, una sonrisa depredadora en su rostro. «Oh,
esto va a ser muy divertido. Carlos, que siempre había sido el más tímido del grupo, ahora irradiaba una confianza perturbadora. ¿Qué pasa, Lu? ¿El ratón te comió la lengua? Sofía se quitó los lentes y los arrojó al suelo, pisándolos con un crujido que resonó en la habitación. Por fin libre de esa fachada de niña buena. Gracias, Lucía. Nos has hecho un gran favor. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared, su mente intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hemos hecho?, susurró, mientras los ojos de sus amigos brillaban con una luz antinatural en la penumbra. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una energía malévola que parecía emanar de los propios adolescentes. Lucía sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor, reemplazado por una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Afuera, la noche había caído por completo sobre la Ciudad de México, ajena al horror que se había desatado en aquella vieja casona de Coyoacán. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes al destino de 5 adolescentes que, sin saberlo, habían liberado algo antiguo y terrible en el mundo. Lucía, con la espalda contra la pared y el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que encontrar una forma de revertir lo que habían hecho, de recuperar a sus amigos y sellar lo que sea que hubieran liberado. Pero mientras miraba los rostros familiares y a la vez extraños de quienes hasta hace unos minutos eran sus mejores amigos, una pregunta se repetía en su mente: ¿cómo se lucha contra la oscuridad cuando ésta lleva el rostro de aquellos que amas? La mañana siguiente amaneció gris y fría en la Ciudad de México, como si el cielo mismo presintiera la oscuridad que se había desatado la noche anterior. Lucía se despertó con un sobresalto, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Por un momento, creyó que todo había sido una pesadilla, un mal sueño producto de demasiados tacos al pastor antes de dormir. Pero el corte en su dedo y el espejo roto en su mesita de noche le recordaron la terrible realidad. Se vistió apresuradamente, sus manos temblando mientras se ponía el uniforme escolar. El reflejo en el espejo de su tocador la hizo detenerse. ¿Era ella misma o había algo más mirándola desde el otro lado del cristal? Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Lucía, ¿ya estás lista? Se te va a hacer tarde para la escuela, gritó su madre desde la cocina. Ya voy, ma, respondió Lucía, su voz sonando extraña incluso para ella misma. Salió a la calle, el aire frío de la mañana golpeando su rostro. El aroma a tierra mojada y tacos al pastor del puesto de la esquina llenó sus fosas nasales. En cualquier otro día, ese olor la habría hecho sonreír, recordándole las noches de fin de semana con sus amigos. Hoy, solo aumentaba su náusea. El camino a la escuela nunca se le había hecho tan largo. Cada rostro que veía en el camión le parecía sospechoso, como si todos supieran lo que había hecho. Cuando finalmente llegó a la Prepa 6, su estómago era un nudo de nervios. En el patio, vio a Diego rodeado de un grupo de chavos. Estaba contando algún chiste, su sonrisa más amplia y cruel de lo normal. Los que lo rodeaban reían, pero había algo en sus risas que sonaba forzado, como si tuvieran miedo de no encontrar gracioso lo que Diego decía. Diego, lo llamó Lucía, reuniendo todo su valor. Cuando él se volteó, ella contuvo un grito. Sus ojos, usualmente marrones y cálidos, ahora eran completamente negros, como pozos sin fondo. «Ah, Lucía», dijo Diego, su voz extrañamente fría y modulada. «Justo estaba hablando de ti. Les contaba a estos guas sobre nuestro pequeño experimento de anoche». Lucía lo jaló del brazo, alejándolo del grupo. Notó que los otros estudiantes parecían aliviados de verlo partir. «¿Qué chingados crees que estás haciendo? No podemos hablar de eso con nadie». Diego se soltó con brusquedad, su fuerza sorprendiendo a Lucía. «¿Por qué no? ¿Tienes miedo, Lucía? Deberías. Esto apenas comienza». Antes de que pudiera responder, Mariana apareció en el patio. Lucía tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que era ella.
Su pelo, normalmente recogido en una coleta despeinada, ahora caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su uniforme escolar había sido modificado para ser mucho más revelador, y caminaba con una confianza que rayaba en la arrogancia. «¿Qué onda, Lu?», saludó Mariana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿No te gusta mi nuevo look?». Lucía retrocedió un paso, sintiendo que estaba en una dimensión paralela. «Mari, ¿qué te pasó? Tú odias maquillarte». Mariana se encogió de hombros, un gesto que parecía ensayado. «La gente cambia, Lu. Tú deberías intentarlo. Ese look de niña buena ya pasó de moda». En ese momento, Carlos pasó corriendo junto a ellas, empujando a otros estudiantes sin disculparse. Lucía apenas pudo reconocerlo. El chico tímido y amable que conocía ahora parecía un toro embravecido, sus ojos brillando con una furia que ella nunca había visto en él. Sofía lo seguía de cerca, su usual timidez reemplazada por una determinación feroz. Ya no llevaba sus lentes, y su mirada tenía una intensidad que hizo que Lucía sintiera un escalofrío. «Carlos». «Sofía», gritó Lucía, intentando llamar su atención. Pero ellos ni siquiera voltearon, perdiéndose entre la multitud de estudiantes. El timbre sonó, marcando el inicio de clases. Mientras los estudiantes se dirigían a sus salones, Lucía se quedó paralizada en medio del patio, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué le había pasado a sus amigos? ¿Y cómo iba a arreglarlo? Las clases pasaron como en una nebulosa. Lucía apenas podía concentrarse en lo que decían los maestros. Su mente estaba en otra parte, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Pero cada vez que miraba a sus amigos, la realidad la golpeaba con fuerza. Diego, que siempre había sido un estudiante modelo, ahora pasaba las clases durmiendo o haciendo bromas crueles a otros compañeros. En una ocasión, Lucía lo vio escribiendo algo en su cuaderno y, por un momento, creyó ver símbolos extraños que parecían moverse por sí solos. Mariana se había convertido en el centro de atención de la escuela. Chicos y chicas por igual parecían gravitar hacia ella, como si tuviera un campo magnético. Pero había algo en la forma en que los manipulaba que hizo que Lucía sintiera náuseas. Carlos, por su parte, se metió en 3 peleas solo en el primer receso. Lucía lo vio golpear a un chico de último año con una fuerza que no parecía natural. Cuando los maestros intentaron detenerlo, les gruñó de una manera que los hizo retroceder, el miedo evidente en sus ojos. Y Sofía. Sofía era quizás la que más había cambiado. La chica dulce y tímida que Lucía conocía ahora parecía moverse entre las sombras, susurrando cosas al oído de otros estudiantes que los dejaba pálidos y temblorosos. Durante el almuerzo, Lucía intentó hablar con ellos, hacerlos entrar en razón. Se acercó a la mesa donde estaban sentados, sus risas resonando de una manera que no parecía natural. «Chicos, tenemos que hablar», dijo Lucía, intentando que su voz no temblara. «Lo que pasó anoche, no está bien. Tenemos que arreglarlo». Los 4 la miraron al mismo tiempo, sus ojos brillando con una luz antinatural. Por un momento, Lucía creyó ver algo moverse detrás de sus pupilas, como sombras retorciéndose. «Oh, Lucía», dijo Mariana, su voz sonando como varias voces superpuestas. «Siempre tan noble, tan preocupada por hacer lo correcto. ¿No te cansas de ser tan aburrida?». Diego se inclinó hacia adelante, su sonrisa mostrando dientes que parecían demasiado afilados. «¿Arreglarlo? Pero si apenas estamos empezando a divertirnos». «¿No es así, chicos?». Carlos y Sofía asintieron, sus movimientos demasiado sincronizados para ser naturales. Lucía sintió que el aire se volvía pesado, como si una presencia invisible estuviera presionando contra su pecho. «Ustedes no son mis amigos», susurró, dando un paso atrás. «Oh, pero lo somos», dijo Sofía, su voz sonando como el roce de hojas secas. «Somos la versión mejorada. La versión que siempre quisimos ser pero teníamos miedo de mostrar». «¿Y tú,
agregó Carlos, señalándola con un dedo que parecía demasiado largo, podrías unirte a nosotros. Ser libre, Lucía. Libre de todas esas ataduras morales que te mantienen débil. Lucía sacudió la cabeza, lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. No. Esto no está bien. Y voy a encontrar la forma de traerlos de vuelta. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cafetería, el sonido de sus risas persiguiéndola por los pasillos. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, se encontró frente al baño de chicas. Entró y se miró en el espejo sobre el lavabo. Por un segundo, creyó ver otra cosa reflejada. Una versión de sí misma con ojos negros y una sonrisa maliciosa. Parpadeó y la imagen desapareció, dejando solo su rostro pálido y asustado. Lucía se mojó la cara con agua fría, intentando aclarar sus pensamientos. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Pero, ¿quién le creería? ¿Quién podría ayudarla a luchar contra algo que ni siquiera entendía? Fue entonces cuando recordó algo que su abuela le había contado hace años. Una historia sobre una curandera que vivía en Xochimilco, una mujer que conocía los secretos del mundo espiritual. Con manos temblorosas, Lucía sacó su celular y buscó entre sus contactos. Ahí estaba, un número que nunca había usado pero que su abuela había insistido en que guardara, por si algún día lo necesitaba. Respirando hondo, Lucía marcó el número. Bueno, respondió una voz ronca al otro lado de la línea. ¿Doña Remedios?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Soy Lucía, la nieta de Consuelo. Necesito su ayuda. Es sobre un ritual de espejos. Hubo un largo silencio. Lucía casi podía sentir la tensión a través del teléfono. Finalmente, la voz de la anciana, ahora cargada de preocupación, respondió. Ay, mijita. ¿Qué has hecho? Lucía comenzó a explicar entre sollozos, pero doña Remedios la interrumpió. No digas más por teléfono. Ven a verme mañana al amanecer. Y Lucía, ten cuidado. Las sombras tienen oídos. Cuando colgó, Lucía se sintió observada. Se volteó lentamente hacia el espejo del baño y, por un instante, creyó ver una figura oscura sonriéndole desde el otro lado. Cuando parpadeó, solo vio su propio reflejo, pálido y asustado. El resto del día pasó en una bruma de miedo y confusión. Lucía evitó a sus amigos lo mejor que pudo, pero podía sentir sus miradas siguiéndola por los pasillos, sus risas resonando de manera antinatural en sus oídos. Cuando finalmente llegó a casa, se encerró en su habitación, ignorando las preguntas preocupadas de su madre. Se acostó en la cama, mirando el techo, su mente repasando una y otra vez los eventos de las últimas 24 horas. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 5 adolescentes luchaban en silencio, 4 atrapados en un mundo de sombras que ellos mismos habían liberado, y una determinada a salvarlos, sin saber que cada paso que daba la acercaba más al verdadero peligro que acechaba al otro lado del espejo. El alba apenas despuntaba sobre los edificios de la Ciudad de México cuando Lucía salió de su casa, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos madrugadores y vendedores ambulantes comenzaban a poblar las aceras. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a pan recién horneado y café, mezclado con el inconfundible olor a smog de la gran urbe. Lucía tomó el metro hacia Xochimilco, sus ojos escaneando constantemente los vagones, temiendo encontrarse con alguno de sus amigos, o lo que fuera que ahora ocupaba sus cuerpos. Cada reflejo en las ventanas del tren la hacía sobresaltarse, como si esperara ver esas versiones oscuras de sí misma y de sus amigos mirándola desde el otro lado del cristal. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegó a su destino. Xochimilco, con sus famosos canales y trajineras de colores brillantes, comenzaba a despertar. Lucía siguió las indicaciones que doña Remedios le había dado por teléfono, adentrándose en callejuelas estrechas y sinuosas. Finalmente, llegó a una pequeña casa de adobe pintada de un azul deslavado. El aroma a copal y hierbas llenaba el aire, mezclándose con el olor a tortillas recién hechas.
Lucía respiró hondo y tocó la puerta de madera desgastada. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una anciana de baja estatura, con el pelo blanco recogido en una trenza y ojos oscuros que parecían penetrar el alma. Doña Remedios la miró de arriba abajo, como si estuviera leyendo algo invisible para los demás. «Pasa, mijita», dijo la anciana, haciéndose a un lado. «Tenemos mucho de qué hablar». Lucía entró, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra del interior. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santos, mezcladas con símbolos prehispánicos que Lucía no reconocía. En un rincón, un altar con velas, flores y ofrendas llamó su atención. «Siéntate», indicó doña Remedios, señalando una silla de madera. «Y cuéntame todo, desde el principio». Con voz temblorosa, Lucía relató los eventos de esa fatídica noche, el ritual del espejo roto, la aparición de las versiones oscuras de sus amigos, y los cambios aterradores que había notado en ellos desde entonces. Mientras hablaba, la expresión de doña Remedios se volvía cada vez más sombría. «Ay, Lucía», suspiró la anciana cuando terminó. «Han jugado con fuerzas que no entienden. Esos espejos son puertas. Y han dejado entrar algo que no debería estar aquí». «¿Pero qué son?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Qué les pasó a mis amigos?». Doña Remedios se levantó lentamente y se acercó a un viejo baúl de madera labrada. De él, sacó un libro antiguo, sus páginas amarillentas y su cubierta de cuero gastada por el tiempo. Lo abrió con cuidado, revelando ilustraciones que hicieron que Lucía contuviera el aliento. «Esto», dijo la anciana, mostrándole una página donde se veían criaturas oscuras emergiendo de espejos, «son los Tzitzimime. En la antigua mitología mexica, eran seres de oscuridad que amenazaban con devorar el mundo. Ahora, han tomado las formas de tus amigos, mientras las verdaderas almas de ellos están atrapadas del otro lado». Lucía sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Las imágenes en el libro parecían cobrar vida, mostrando escenas de caos y destrucción. ¿Cómo lo salvamos?», preguntó, su voz quebrándose. La anciana la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Hay una forma. Pero es peligrosa, mijita. Y tiene un precio». «Haré lo que sea», declaró Lucía, enderezándose en la silla. «Son mis amigos. No puedo abandonarlos». Doña Remedios asintió gravemente. «Necesitaremos realizar un ritual. Uno que abra nuevamente el portal y permita que tus amigos regresen. Pero alguien tendrá que ir al otro lado para traerlos de vuelta». «Yo iré», dijo Lucía sin dudar, aunque su corazón latía con fuerza ante la idea. «No será fácil», advirtió la anciana. «Los Tzitzimime harán todo lo posible por detenerte. Y si fallas, podrías quedar atrapada para siempre en ese mundo de sombras». Lucía cerró los ojos, recordando los rostros de sus amigos, Diego con su sonrisa torcida, Mariana y su risa contagiosa, Carlos y su timidez encantadora, Sofía y su dulzura. Luego pensó en las versiones oscuras que ahora caminaban en su lugar, sembrando caos y dolor. «Lo haré», afirmó, abriendo los ojos con determinación. «Dígame qué necesito hacer». Doña Remedios la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Bien. Pero primero, necesitaremos ayuda. Alguien que ancle tu espíritu a este mundo mientras viajas al otro lado». «¿Quién?», preguntó Lucía, su mente repasando posibles candidatos. «Alguien que te ame incondicionalmente», respondió la anciana. «Alguien dispuesto a arriesgar su propia alma por ti». Lucía pensó por un momento y luego sacó su celular. Con manos temblorosas, marcó un número. «Mamá», dijo cuando contestaron. «Necesito tu ayuda. Es complicado de explicar, pero te necesito. Por favor». Mientras Lucía hablaba con su madre, doña Remedios comenzó a preparar el altar, murmurando antiguas oraciones en náhuatl. Sacó velas negras y blancas, colocándolas estratégicamente alrededor de un espejo antiguo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Elena, la madre de Lucía,
llegó 1 hora después, su rostro una máscara de preocupación y confusión. Lucía y doña Remedios le explicaron la situación lo mejor que pudieron, aunque era evidente que Elena luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi niña, dijo Elena, abrazando a Lucía con fuerza, no entiendo todo esto, pero si estás en peligro, haré lo que sea necesario para ayudarte. Doña Remedios asintió con aprobación. El amor de una madre es una de las fuerzas más poderosas que existen. Será un ancla fuerte para Lucía en su viaje. La anciana procedió a explicar el ritual. Lucía tendría que mirar fijamente el espejo mientras doña Remedios recitaba un antiguo conjuro. Elena debería sostener la mano de su hija en todo momento, actuando como un vínculo con el mundo de los vivos. Recuerda, mijita, dijo doña Remedios mientras encendía las velas, una vez que cruces, tendrás que encontrar a tus amigos y traerlos de vuelta antes de que el portal se cierre. Tienes hasta que se consuma la última vela. Lucía asintió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y los Tzitzimime? Harán todo lo posible por detenerte, advirtió la anciana. No creas en nada de lo que veas o escuches. Confía solo en tu corazón. Con un gesto solemne, doña Remedios le entregó a Lucía un pequeño espejo de mano. Esto te ayudará a encontrar el camino de regreso. Cuando estés lista para volver, mira tu reflejo y piensa en tu madre. Lucía respiró hondo y miró a Elena. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niña, respondió Elena, besando la frente de su hija. Regresa a mí. Doña Remedios comenzó a cantar en náhuatl, su voz resonando con un poder antiguo que hizo que los pelos de la nuca de Lucía se erizaran. El espejo en el centro del altar comenzó a brillar con una luz etérea, como si una tormenta eléctrica se hubiera desatado dentro del cristal. Es hora, dijo la anciana. Lucía cerró los ojos y tocó la superficie del espejo. Sintió un frío intenso que le caló hasta los huesos, y luego la sensación de caer en un vacío sin fin. Cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo de cristal y sombras. El cielo era un caleidoscopio de colores imposibles, y el suelo bajo sus pies parecía cambiar y moverse con cada paso. Hola, llamó Lucía, su voz resonando de manera extraña en ese espacio distorsionado. Un susurro le respondió, tan bajo que al principio creyó haberlo imaginado. Lucía, ayúdanos. Siguió la voz, adentrándose en un laberinto de espejos. En cada superficie reflejante veía versiones distorsionadas de sí misma, algunas llorando, otras riendo de manera maniática, algunas gritando en silencio. Era como estar en una casa de los espejos de una feria, pero infinitamente más aterradora. De repente, una figura apareció frente a ella. Era Diego, pero no el Diego oscuro que había visto en la escuela, sino su verdadero amigo, pálido y asustado. Diego, gritó Lucía, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, otra figura emergió de las sombras. Era idéntica a Diego, pero sus ojos brillaban con una luz malévola que hizo que Lucía se detuviera en seco. Vaya, vaya, dijo el falso Diego con una sonrisa cruel que mostraba dientes demasiado afilados. Miren quién ha venido a jugar. Lucía retrocedió, su mente trabajando a toda velocidad. Recordó las palabras de doña Remedios, no confiar en nada de lo que viera. Tú no eres real, declaró, enfrentando al Tzitzimitl. La criatura rió, un sonido que heló la sangre de Lucía. Oh, soy muy real, pequeña. Más real de lo que tú jamás serás. Con un movimiento veloz, el falso Diego atacó. Lucía esquivó por poco, sintiendo el aire frío donde las garras de la criatura habían pasado. «Corre, Lucía», gritó el verdadero Diego desde algún lugar en la distancia. Sin pensarlo 2 veces, Lucía se lanzó hacia la voz de su amigo, esquivando reflejos y sombras. El Tzitzimitl la perseguía, su risa maníaca resonando en el laberinto de cristal. Mientras corría, Lucía se dio cuenta de que estaba adentrándose cada vez más en ese mundo de pesadilla. Y con cada paso, el camino de regreso se volvía más difuso y lejano.
la batalla por las almas de sus amigos apenas comenzaba, y Lucía sabía que tendría que enfrentar sus propios demonios antes de poder salvarlos. Lucía corría por el laberinto de espejos, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Los gritos de sus amigos resonaban a su alrededor, mezclándose con las risas burlonas de los Tzitzimime. Cada reflejo parecía cobrar vida, intentando confundirla y desorientarla. De repente, se encontró en un claro dentro del laberinto. Frente a ella, 4 figuras familiares la miraban con ojos suplicantes: Diego, Mariana, Carlos y Sofía, sus verdaderos amigos, atrapados en prisiones de cristal que parecían hechas de lágrimas solidificadas. «Chicos», gritó Lucía, corriendo hacia ellos. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el suelo bajo sus pies se transformó en un espejo líquido. Lucía se hundió, cayendo en un torbellino de recuerdos. Se vio a sí misma de niña, llorando frente a un espejo roto después de una pelea con su madre. El cristal astillado reflejaba su rostro de 1000 maneras diferentes, cada fragmento mostrando una versión distinta de su dolor y su miedo. Luego, el recuerdo cambió. Estaba en su primer día de secundaria, parada frente al espejo del baño de la escuela, insegura y temerosa. Sus manos temblaban mientras se ajustaba el uniforme, deseando desaparecer, ser invisible para evitar las miradas y los juicios de sus nuevos compañeros. Cada memoria reflejaba un momento de duda, de miedo, de inseguridad. Lucía se vio a sí misma creciendo, enfrentando desafíos, cometiendo errores, aprendiendo dolorosas lecciones. Cada experiencia era como un espejo que le mostraba una faceta diferente de sí misma. «Eres débil», susurró una voz que sonaba como la suya, pero más fría, más cruel. «Siempre lo has sido». Lucía luchaba por mantenerse a flote en ese mar de recuerdos. «No, no es cierto», murmuró, aunque su voz temblaba. «No lo es», se burló la voz. De las sombras emergió una versión oscura de Lucía, sus ojos negros brillando con malicia. Era como mirar en un espejo distorsionado, donde todos sus miedos y debilidades cobraban vida. «Yo soy tú, Lucía. La parte de ti que siempre has tratado de ocultar. La parte que disfruta del caos, del poder». La Lucía oscura se acercó, su sonrisa cada vez más amplia, mostrando dientes afilados como cuchillas. «Únete a nosotros. Deja que tus amigos se pudran aquí. Tú podrías ser una diosa en este mundo. Sin límites, sin reglas, sin el peso de las expectativas de los demás». Por un momento, Lucía sintió la tentación. El poder que le ofrecían, la libertad de todas sus inseguridades. Era como un canto de sirena, seductor y peligroso. Pero entonces recordó las palabras de Doña Remedios: «Confía solo en tu corazón». Con un esfuerzo sobrehumano, Lucía se enfrentó a su versión oscura. «Tú no eres yo», declaró, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Eres solo un reflejo distorsionado. Yo soy mucho más que mis miedos y mis dudas. Soy mis sueños, mis esperanzas, el amor que siento por mis amigos y mi familia». La Lucía oscura rugió de rabia, lanzándose sobre ella con garras afiladas. Pero esta vez, Lucía estaba preparada. Sacó el pequeño espejo que le había dado Doña Remedios y lo sostuvo frente a ella como un escudo. La luz que emanó del espejo atravesó a la criatura, desintegrándola en 1000 pedazos de cristal que cayeron como una lluvia de diamantes negros. El torbellino de recuerdos se detuvo, y Lucía se encontró de nuevo en el claro, frente a sus amigos atrapados. Pero ahora, algo había cambiado. Podía ver grietas en sus prisiones de cristal, como si su acto de valentía hubiera debilitado el poder de los Tzitzimime. «Luchen», les gritó a sus amigos. «No dejen que sus miedos los controlen. Ustedes son más fuertes que esto». Uno a uno, sus amigos comenzaron a reaccionar. Diego fue el primero, sus ojos brillando con reconocimiento. Comenzó a golpear su prisión desde dentro, cada golpe haciendo que las grietas se expandieran. Mariana le siguió, su determinación reflejándose en cada impacto contra el cristal. Carlos, aunque visiblemente asustado, se unió al esfuerzo,
su timidez dando paso a una valentía que Lucía nunca había visto en él. Sofía fue la última en reaccionar, pero cuando lo hizo, fue con una fuerza que sorprendió a todos. Sus golpes resonaban con un poder que parecía venir de lo más profundo de su ser. Las grietas se expandieron, formando una telaraña de líneas que cubrió toda la superficie de sus prisiones. Con un estruendo ensordecedor, los cristales se rompieron en 1000 pedazos. Diego, Mariana, Carlos y Sofía cayeron al suelo, libres al fin. Lucía corrió hacia ellos, abrazándolos entre lágrimas de alegría y alivio. «Lo lograste», susurró Mariana, su voz débil pero llena de gratitud. «Nos salvaste», añadió Diego, apretando la mano de Lucía con fuerza. Carlos y Sofía solo pudieron asentir, demasiado emocionados para hablar. Pero su alegría duró poco. Un rugido furioso sacudió el mundo de cristal, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, formando una figura monstruosa y gigantesca que parecía estar hecha de todos los miedos y pesadillas imaginables. «Esto no ha terminado», resonó una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Era como si 1000 voces hablaran al unísono, cada una más aterradora que la anterior. «Ustedes nos pertenecen. Este mundo nos pertenece». Lucía se puso de pie, protegiendo a sus amigos con su cuerpo. Podía sentir el miedo emanando de ellos, pero también una determinación renovada. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. «No les pertenecemos», declaró Lucía, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Y este no es su mundo. Es hora de que regresen a donde pertenecen». La criatura rugió de nuevo, su forma cambiando y retorciéndose como si no pudiera decidir qué aspecto tomar. Por un momento, Lucía creyó ver los rostros de sus amigos en esa masa de sombras, pero parpadeó y la ilusión se desvaneció. «Chicos», dijo Lucía, volteando a ver a sus amigos, «tenemos que salir de aquí. Juntos». Diego fue el primero en ponerse de pie, su mano buscando la de Lucía. «Estoy contigo», dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Mariana se levantó next, su usual confianza regresando poco a poco. «No voy a dejar que esas cosas me controlen de nuevo», declaró. Carlos y Sofía se pusieron de pie también, apoyándose el uno en el otro. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó Carlos, su voz temblando ligeramente. Lucía sacó el pequeño espejo que doña Remedios le había dado. Brillaba con una luz tenue pero constante, como una estrella en la oscuridad. «Este es nuestro camino de regreso», dijo. «Pero tenemos que llegar a él antes de que sea demasiado tarde». La criatura de sombras rugió de nuevo, lanzando tentáculos de oscuridad hacia ellos. Lucía levantó el espejo, y un rayo de luz brotó de él, cortando las sombras como un cuchillo. «Vamos», gritó Lucía. «No se suelten». Tomados de las manos, los 5 adolescentes se adentraron en el laberinto una vez más. Cada paso era una lucha contra las sombras que intentaban atraparlos, contra los reflejos distorsionados que buscaban confundirlos. Lucía lideraba el camino, el pequeño espejo en su mano brillando como un faro en la oscuridad. Podía sentir la fuerza de sus amigos fluyendo a través de ella, dándole el valor para seguir adelante. Detrás de ellos, la criatura de sombras los perseguía, su rugido haciendo temblar los cimientos de ese mundo de cristal. El tiempo se agotaba, y Lucía sabía que tenían que encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde. Con determinación, guió a sus amigos a través del laberinto, perseguidos por las sombras y guiados solo por la luz del pequeño espejo y la fuerza de su amistad. La carrera contra el tiempo había comenzado, y el destino de 2 mundos pendía de un hilo. El mundo de cristal temblaba y se resquebrajaba a su alrededor. Lucía y sus amigos corrían por el laberinto de espejos, perseguidos por una oscuridad que amenazaba con engullirlos. Cada reflejo mostraba una versión distorsionada de sus miedos más profundos, pero se negaban a dejar que el terror los paralizara. «Por aquí», gritó Lucía, guiando al grupo con el pequeño espejo que brillaba como un faro en la penumbra. Su luz parecía cortar las sombras, abriendo un camino a través de la oscuridad.
Detrás de ellos, la figura monstruosa de los Tzitzimime unidos rugía y se extendía, sus garras arañando el aire a centímetros de sus espaldas. El sonido era como 1000 cristales rompiéndose al mismo tiempo, mezclado con gritos que helaban la sangre. «No miren atrás», advirtió Diego, ayudando a Sofía que cojeaba por una herida en su pierna. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Mariana, siempre la más atlética, corría adelante, despejando el camino de obstáculos. «Cuidado», gritó, apartando un espejo que cayó y se hizo añicos justo detrás de ellos. Carlos, aunque temblando de miedo, se mantenía cerca de Lucía, listo para ayudar. «¿Estamos cerca?», preguntó entre jadeos, su voz apenas audible sobre el estruendo que los perseguía. De repente, llegaron a un callejón sin salida. Frente a ellos, un espejo enorme reflejaba sus rostros pálidos y aterrorizados. Pero había algo más en ese reflejo, una luz tenue que parecía venir de muy lejos. «¿Y ahora qué?», jadeó Mariana, mirando frenéticamente a su alrededor. Lucía sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella. El rugido de los Tzitzimime se acercaba cada vez más. Podía sentir su aliento frío en la nuca, como si la muerte misma los estuviera alcanzando. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre antes de entrar en este mundo: «Regresa a mí». Y en ese momento, Lucía entendió. Con manos temblorosas, Lucía levantó el pequeño espejo y lo enfrentó al espejo gigante. «Piensen en casa», dijo a sus amigos, su voz firme a pesar del miedo. «Piensen en sus familias, en todos los que nos están esperando». Por un instante, nada sucedió. Luego, un rayo de luz cegadora brotó del punto donde los reflejos se encontraban. Era como si hubieran abierto una ventana a otro mundo, uno lleno de luz y calor. «Es el portal», gritó Lucía. «Rápido, tienen que cruzar». Uno a uno, sus amigos saltaron hacia la luz. Primero Sofía, su figura desvaneciéndose en el resplandor. Luego Carlos, cerrando los ojos con fuerza mientras se lanzaba. Mariana fue la siguiente, lanzando una última mirada desafiante a la oscuridad antes de saltar. Diego estaba a punto de saltar cuando se detuvo y miró a Lucía. «¿Y tú?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Lucía miró hacia atrás. La oscuridad estaba a punto de alcanzarlos, una masa de sombras y garras que se acercaba a una velocidad aterradora. «Yo los detendré. Ve». «No te dejaré», gritó Diego, agarrando su mano con fuerza. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. En ese momento, las sombras los rodearon. Lucía sintió que manos frías intentaban arrastrarla hacia la oscuridad. Era como si 1000 voces susurraran en sus oídos, prometiéndole poder, libertad de todas sus inseguridades, si solo se rendía. Diego la sujetó con fuerza, negándose a soltarla. «Juntos», gritó, y con un último esfuerzo, ambos saltaron hacia la luz. Hubo un destello cegador, un grito desgarrador de las criaturas de sombra que parecía contener toda la furia y la desesperación del universo, y luego, silencio. Lucía abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la repentina luz. Estaba de vuelta en la casa de Doña Remedios, rodeada por sus amigos, su madre y la anciana curandera. Las velas se habían consumido casi por completo, solo quedaban pequeños charcos de cera derretida. ¿Lo logramos?, preguntó débilmente, su voz ronca como si hubiera estado gritando durante horas. Elena la abrazó con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Sí, mi niña. Lo lograron. Están a salvo». Lucía miró a su alrededor. Sus amigos parecían desorientados, como si acabaran de despertar de una pesadilla particularmente vívida. Diego tenía una mirada de asombro en su rostro, como si no pudiera creer que realmente habían sobrevivido. Mariana se frotaba los brazos, como si intentara quitarse un frío que solo ella podía sentir. Carlos y Sofía estaban abrazados, sollozando en silencio. Doña Remedios se acercó, su rostro cansado pero sonriente.
Había nuevas arrugas en su frente, como si el esfuerzo de mantener abierto el portal hubiera envejecido a la anciana varios años en cuestión de horas. Han sido muy valientes, todos ustedes, dijo la curandera, su voz rasposa por el cansancio. Pocos habrían tenido el coraje de enfrentar sus propios demonios de la manera en que ustedes lo hicieron. Lucía intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban demasiado. Diego la ayudó a levantarse, sosteniéndola con cuidado. Gracias, susurró Lucía, apoyándose en él. Pero aún no ha terminado, ¿verdad?, preguntó Mariana, su voz cargada de una sabiduría que no tenía antes de esta experiencia. La sonrisa de Doña Remedios se desvaneció. Señaló el espejo en el centro del círculo. En su superficie, sombras inquietas se arremolinaban, como si fueran humo atrapado detrás del cristal. Los Tzitzimime fueron derrotados, pero no destruidos, explicó la anciana. El portal entre los mundos ha sido debilitado. Necesitamos sellarlo para siempre, o las criaturas de sombra encontrarán otra forma de regresar. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de enfrentarse nuevamente a esas criaturas la llenaba de terror. Pero cuando miró a sus amigos, vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz firme y decidida. Doña Remedios sonrió, orgullosa de la fuerza de estos jóvenes. Necesitaremos realizar un último ritual. Uno que requerirá todo el amor y la fuerza que puedan reunir. La anciana comenzó a preparar lo necesario para el ritual final. Sacó hierbas secas de bolsas de cuero, colocó velas de diferentes colores alrededor del círculo, y trazó símbolos extraños en el suelo con una mezcla de cenizas y agua bendita. Mientras tanto, Lucía y sus amigos se tomaron un momento para procesar todo lo que habían vivido. Se abrazaron, lloraron, rieron nerviosamente. Era como si hubieran vivido toda una vida en el transcurso de unas pocas horas. ¿Cómo vamos a explicar esto en la escuela?, preguntó Carlos, intentando aligerar el ambiente. Mariana soltó una carcajada que sonaba casi histérica. Ni de chiste nos van a creer. No tenemos que explicar nada, dijo Sofía, su voz suave pero firme. Esto es algo que solo nosotros entendemos, algo que nos ha cambiado para siempre. Diego asintió, su brazo aún alrededor de los hombros de Lucía. Somos diferentes ahora. Más fuertes. Lucía miró a cada uno de sus amigos, viendo en ellos un reflejo de su propia transformación. Habían enfrentado sus miedos más profundos, habían visto lo peor de sí mismos y aún así habían elegido la luz. Eso era algo que nadie podría quitarles. Chicos, dijo Doña Remedios, llamando su atención. Es hora. Los 5 adolescentes se pusieron de pie, formando un círculo alrededor del espejo central. Elena se colocó detrás de Lucía, sus manos sobre los hombros de su hija, brindándole fuerza y apoyo. Recuerden, dijo la anciana curandera, su voz cargada de poder y sabiduría ancestral. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Es lo que los trajo de vuelta, y es lo que sellará este portal para siempre. Lucía tomó las manos de Diego y Mariana, quienes a su vez se unieron a Carlos y Sofía. El círculo se cerró, y por un momento, Lucía pudo sentir el latido de sus corazones sincronizándose, como si fueran uno solo. Doña Remedios comenzó a cantar en náhuatl, su voz resonando con un poder que parecía venir de la tierra misma. El espejo en el centro del círculo comenzó a brillar, las sombras en su interior retorciéndose como si intentaran escapar. Lucía cerró los ojos y se concentró en todo el amor que sentía, por sus amigos, por su madre, por la vida misma. Podía sentir ese amor fluyendo a través de ella, a través de todos ellos, formando una barrera de luz contra la oscuridad. El canto de Doña Remedios se hizo más fuerte, y Lucía sintió que algo dentro de ella respondía. Palabras en un idioma que no conocía pero que de alguna manera entendía comenzaron a brotar de sus labios. Sus amigos se unieron, sus voces mezclándose en una armonía que parecía hacer vibrar el aire mismo. El espejo brilló con una intensidad cegadora, y por un momento, Lucía creyó ver figuras oscuras golpeando el cristal desde el otro lado, intentando desesperadamente romper la barrera.
pero la luz era demasiado fuerte. Con un último grito de furia y desesperación, las sombras se desvanecieron. El espejo explotó en 1000 pedazos que se convirtieron en polvo antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Lucía abrió los ojos lentamente, parpadeando para ajustarse a la luz normal de la habitación. Sus amigos la miraban con una mezcla de asombro y alivio. «Se acabó», susurró doña Remedios, su voz cargada de emoción. «El portal está sellado». Lucía miró a su alrededor, a los rostros de las personas que más quería en el mundo. Estaban cansados, asustados, pero vivos. Habían enfrentado lo inimaginable y habían salido victoriosos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos, su voz apenas audible. Doña Remedios sonrió, el cansancio en su rostro mezclándose con un orgullo maternal. «Ahora, mis valientes guerreros, van a descansar. Y luego, van a vivir. Van a vivir con la fuerza y el coraje que han descubierto en sí mismos». Lucía sintió que algo fundamental había cambiado en ella, en todos ellos. Ya no eran los mismos adolescentes que habían iniciado ese peligroso ritual días atrás. Habían mirado en el abismo de sus propios miedos y habían emergido más fuertes. «Creo que hemos aprendido la lección», dijo Lucía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «No más rituales con espejos rotos». Todos rieron, el sonido de su alegría mezclándose con la luz del nuevo día que entraba por las ventanas. Era una risa de alivio, de triunfo, de vida. Afuera, la Ciudad de México despertaba, ajena al peligro que había enfrentado y a los jóvenes héroes que la habían salvado. Para Lucía y sus amigos, el mundo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Sabían que enfrentarían más desafíos en el futuro, pero ahora estaban seguros de que, mientras permanecieran unidos, podrían superar cualquier obstáculo. El reflejo en el espejo ya no les daba miedo, ahora les mostraba quiénes eran realmente, amigos, héroes, guardianes de los secretos entre este mundo y el otro. Y así, con el sabor de la victoria en sus bocas y el calor de la amistad en sus corazones, Lucía, Diego, Mariana, Carlos y Sofía se prepararon para enfrentar su próxima gran aventura, la vida misma, con todos sus misterios, desafíos y maravillas. Los días siguientes al ritual pasaron como en una nebulosa para Lucía y sus amigos. Volver a la rutina diaria después de haber enfrentado horrores indescriptibles en un mundo de sombras y cristales rotos parecía casi surrealista. Las clases, las tareas, las preocupaciones cotidianas de la adolescencia, todo se sentía trivial en comparación con lo que habían vivido. Una semana después de su regreso, los 5 se reunieron en el parque cerca de la escuela. Era un día soleado, el cielo de la Ciudad de México excepcionalmente claro, como si hasta el smog hubiera decidido darles un respiro. ¿Cómo han estado durmiendo?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sus ojos recorrieron los rostros de sus amigos, notando las ojeras y la tensión que aún persistía en sus expresiones. Diego fue el primero en responder, su habitual sonrisa torcida reemplazada por una mueca de cansancio. «Casi no duermo. Cada vez que cierro los ojos, veo cosas. Sombras moviéndose en los rincones de mi cuarto». Mariana asintió, abrazando sus rodillas contra su pecho. «Yo tampoco puedo dormir bien. Tengo pesadillas donde estoy atrapada en ese laberinto de espejos, corriendo sin poder escapar». «Al menos ustedes pueden cerrar los ojos», murmuró Carlos, su voz apenas audible. Yo tengo miedo de mirarme al espejo. Siento que si lo hago, veré a esa versión oscura de mí mismo mirándome de vuelta». Sofía, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Chicos, ¿y si no cerramos bien el portal? ¿Y si los Tzitzimime encuentran otra forma de regresar?». Un escalofrío recorrió el grupo ante esa posibilidad. Lucía sintió que el miedo amenazaba con apoderarse de ella nuevamente, pero respiró hondo, recordando las palabras de doña Remedios sobre la fuerza del amor y la unión. «No podemos vivir con miedo», dijo Lucía, su voz más firme de lo que se sentía. «Lo que vivimos fue real, y nos cambió. Pero no podemos dejar que nos paralice.
Diego asintió lentamente. Lu tiene razón. Enfrentamos nuestros peores miedos allá adentro. ¿Qué sentido tiene haber sobrevivido si ahora vamos a dejar que el miedo nos controle aquí afuera? Mariana se puso de pie, estirándose como si quisiera sacudirse el peso de los recuerdos. ¿Saben qué? Deberíamos hacer algo. Algo normal, algo que nos recuerde que seguimos siendo nosotros mismos. ¿Cómo qué?, preguntó Carlos, una chispa de interés iluminando sus ojos por primera vez en días. Sofía sonrió tímidamente. ¿Qué tal si vamos al cine? Hay una nueva película de terror que... No, hoy gritaron todos al unísono, antes de estallar en carcajadas. La tensión se disipó un poco, y por un momento, fueron solo un grupo de adolescentes normales, riendo juntos en un parque. Mejor vamos por unos tacos, sugirió Diego. Conozco un lugar cerca de aquí que hace los mejores tacos al pastor de la ciudad. Todos estuvieron de acuerdo, y mientras caminaban hacia la taquería, Lucía sintió que algo comenzaba a sanar dentro de ella. Sí, habían vivido algo extraordinario y aterrador, pero también habían descubierto una fuerza en sí mismos y en su amistad que nada podría quebrantar. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Mientras cruzaban una calle, Lucía se detuvo en seco, su mirada fija en un edificio al otro lado de la avenida. Era una tienda de antigüedades, y en el escaparate, rodeado de objetos viejos y polvorientos, había un espejo. No era un espejo cualquiera. Su marco estaba hecho de un metal oscuro, retorcido en formas que parecían rostros gritando en agonía. Y en su superficie, Lucía podría jurar que vio sombras moviéndose, como si algo del otro lado intentara atravesar el cristal. «Chicos», susurró, su voz temblando. ¿Ven eso? Sus amigos se detuvieron, siguiendo su mirada. El color abandonó sus rostros cuando vieron el espejo. «No puede ser», murmuró Mariana, retrocediendo instintivamente. Diego dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente al grupo. «Tal vez solo es nuestra imaginación. Estamos todos algo paranoicos después de lo que pasó». Pero incluso mientras decía esto, una grieta apareció en la superficie del espejo, extendiéndose como una telaraña. Y de esa grieta, un susurro escapó, apenas audible sobre el ruido del tráfico, pero inconfundible para los 5 amigos. «Los encontramos». Lucía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su aventura no había terminado. Los Tzitzimime habían encontrado otra puerta, y esta vez, venían por ellos. «¿Qué hacemos?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Lucía miró a sus amigos, viendo en sus ojos el mismo miedo que sentía, pero también la determinación que habían forjado en su primera batalla contra las sombras. «Llamamos a Doña Remedios», dijo Lucía, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Y luego nos preparamos para luchar. Porque esta vez, no vamos a huir. Esta vez, vamos a terminar con esto de una vez por todas». Mientras Lucía marcaba el número de la anciana curandera, sus amigos formaron un círculo protector a su alrededor. El espejo en el escaparate seguía agrietándose, las sombras detrás de él volviéndose más densas y amenazadoras. La Ciudad de México continuaba con su bullicio habitual, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Pero en esa esquina, 5 adolescentes se preparaban para enfrentar una vez más las fuerzas de la oscuridad, armados solo con su amistad, su coraje y la sabiduría que habían ganado a través del dolor y el miedo. El segundo round contra los Tzitzimime estaba a punto de comenzar, y esta vez, el destino de ambos mundos pendía de un hilo aún más delgado. Lucía y sus amigos sabían que no habría una tercera oportunidad. Esta batalla sería la definitiva, y el precio de la derrota sería demasiado alto para siquiera contemplarlo. Mientras esperaban la respuesta de Doña Remedios, los 5 amigos se tomaron de las manos, formando un círculo de fuerza y unidad. No sabían lo que les esperaba, pero estaban seguros de una cosa: enfrentarían lo que viniera juntos, como lo habían hecho antes,
como lo harían siempre. El espejo en el escaparate emitió un crujido ominoso, y por un instante, Lucía creyó ver rostros familiares en las sombras que se retorcían detrás del cristal. Rostros que reflejaban versiones oscuras y distorsionadas de ellos mismos, esperando, acechando, listas para emerger y reclamar el mundo de los vivos. «Estamos listos», murmuró Lucía, más para sí misma que para los demás. Y mientras las primeras grietas comenzaban a formarse en la realidad misma, los 5 amigos se prepararon para sumergirse una vez más en un mundo de pesadillas y sombras, determinados a acabar con la amenaza de una vez por todas, sin importar el costo. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de 2 mundos descansaba en las manos de 5 adolescentes que, sin saberlo, se habían convertido en los guardianes de la luz contra la oscuridad eterna. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Las grietas en el espejo de la tienda de antigüedades se expandían como telarañas, y con cada nueva fractura, la realidad misma parecía distorsionarse. Los sonidos de la Ciudad de México se volvieron distantes y distorsionados, como si estuvieran escuchando todo a través de agua. Lucía y sus amigos formaron un círculo protector, sus manos entrelazadas con fuerza. Podían sentir la energía fluyendo entre ellos, una mezcla de miedo y determinación que los mantenía unidos frente a la amenaza inminente. «¿Qué dijo doña Remedios?», preguntó Diego, su voz tensa pero firme. Lucía, aún con el teléfono en la mano, tomó una respiración profunda antes de responder. «Viene en camino. Dice que debemos mantener el círculo y no dejar que las sombras nos toquen. Si lo hacen...». No necesitó terminar la frase. Todos recordaban vívidamente lo que había sucedido la última vez que las sombras los habían alcanzado. El espejo emitió un crujido ensordecedor, y de repente, las sombras comenzaron a derramarse de él como un líquido oscuro y viscoso. Los transeúntes, ajenos al peligro sobrenatural, pasaban junto a ellos sin notar nada extraño, como si la oscuridad que amenazaba con engullir el mundo fuera invisible para ojos no iniciados. «Ahí vienen», gritó Mariana, señalando hacia las sombras que se acercaban reptando por el suelo. Carlos, temblando visiblemente, cerró los ojos con fuerza. «No puedo hacerlo. No puedo enfrentarme a eso de nuevo». Sofía apretó su mano con más fuerza. «Sí puedes, Carlos. Todos podemos. Ya lo hicimos una vez, ¿recuerdas?». Las sombras se acercaban cada vez más, formando figuras grotescas que parecían burlarse de ellos. Lucía podía ver rostros familiares en esas tinieblas, versiones distorsionadas y malignas de ellos mismos, de sus padres, de sus maestros. «Resistan», gritó Lucía, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Recuerden quiénes son. Recuerden lo que aprendimos». En ese momento, como si sus palabras hubieran actuado como un catalizador, el pequeño espejo que doña Remedios le había dado comenzó a brillar en su bolsillo. Lucía lo sacó, sosteniéndolo frente a ella como un escudo. La luz que emanaba del espejo era cálida y reconfortante, como un rayo de sol en medio de la tormenta más oscura. Las sombras retrocedieron ante su brillo, siseando como serpientes heridas. «Funciona», exclamó Diego, sus ojos brillando con esperanza renovada. Pero su alivio duró poco. De las profundidades del espejo agrietado en la tienda, emergió una figura que hizo que el corazón de Lucía se detuviera por un instante. Era ella misma, o más bien, la versión oscura de ella que había enfrentado en el mundo de los espejos. «¿De verdad creen que pueden detenernos?», dijo la Lucía oscura, su voz un eco distorsionado de la original. «Somos parte de ustedes. Siempre lo seremos». Detrás de ella, emergieron las versiones sombrías de Diego, Mariana, Carlos y Sofía. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y sus sonrisas eran demasiado amplias, mostrando dientes afilados como cuchillas. «Esta vez no escaparán», gruñó el Diego oscuro, sus manos transformándose en garras. Lucía sintió que el miedo amenazaba con paralizarla, pero entonces recordó las palabras de doña Remedios: «El amor es la fuerza más poderosa que existe». Con una claridad repentina, Lucía entendió lo que tenían que hacer. «Chicos»,
dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, tenemos que aceptarlos. ¿Qué? Exclamó Mariana, mirándola como si hubiera perdido la cabeza. No luchar contra ellos, continuó Lucía. Son parte de nosotros, ¿recuerdan? Nuestros miedos, nuestras inseguridades. Si los rechazamos, solo se hacen más fuertes. Diego fue el primero en entender. Soltando las manos de sus amigos, dio un paso adelante, enfrentando a su versión oscura. Te veo, dijo, su voz temblando ligeramente. Eres mi enojo, mi frustración. Te acepto como parte de mí, pero elijo no dejar que me controles. Para asombro de todos, la figura sombría de Diego pareció estremecerse, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mariana fue la siguiente. Eres mi deseo de control, mi miedo a no ser suficiente, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Te acepto, pero elijo ser más que eso. Uno a uno, Carlos y Sofía enfrentaron a sus sombras, reconociéndolas y aceptándolas como partes de sí mismos, pero eligiendo no ser definidos por ellas. Finalmente, Lucía se enfrentó a su propia versión oscura. Eres mi miedo, mi duda, mi inseguridad, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Te acepto como parte de mí, pero no eres todo lo que soy. Soy mucho más que mis miedos. Soy amor, soy coraje, soy esperanza. Con cada declaración, la luz del pequeño espejo se hacía más intensa. Las figuras sombrías comenzaron a desvanecerse, como humo dispersado por el viento. En ese momento, Doña Remedios llegó, jadeando y sosteniendo un bastón tallado con símbolos antiguos. Rápido, gritó la anciana. El portal. Lucía entendió instintivamente lo que tenía que hacer. Sosteniendo el pequeño espejo en alto, lo apuntó hacia el espejo agrietado en la tienda. Un rayo de luz pura brotó de él, conectando ambos espejos. Ahora, gritó Doña Remedios. Repitan conmigo. La anciana comenzó a cantar en náhuatl, su voz resonando con poder ancestral. Lucía y sus amigos se unieron, las palabras fluyendo de sus labios como si las hubieran conocido toda la vida. El espejo en la tienda comenzó a brillar, las grietas cerrándose una a una. Las sombras gritaron en agonía, siendo arrastradas de vuelta al otro lado. Con un estallido de luz que cegó momentáneamente a todos, el portal se cerró. El espejo en la tienda se hizo añicos, convirtiéndose en polvo que se llevó el viento. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Lucía y sus amigos se miraron, exhaustos pero ilesos. Doña Remedios se apoyó en su bastón, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro arrugado. Lo lograron, dijo la anciana. El portal está sellado, esta vez para siempre. Lucía miró a su alrededor. La Ciudad de México continuaba con su bullicio habitual, ajena al drama cósmico que acababa de desarrollarse en sus calles. Pero para ella y sus amigos, el mundo nunca volvería a ser el mismo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz cargada de emoción y agotamiento. Doña Remedios los miró con orgullo maternal. Ahora, mis valientes guerreros, viven. Viven sabiendo que han enfrentado lo peor de sí mismos y han salido victoriosos. Viven recordando que la verdadera fuerza viene de aceptar todas las partes de quienes son, las luminosas y las oscuras. Diego pasó un brazo por los hombros de Lucía. ¿Qué dicen si vamos por esos tacos ahora? Creo que nos los hemos ganado. Todos rieron, el sonido de su alegría mezclándose con el ruido de la ciudad. Mientras caminaban juntos, Lucía sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que los desafíos no habían terminado, la vida seguiría presentando obstáculos y miedos. Pero ahora tenían las herramientas para enfrentarlos. El pequeño espejo en su bolsillo brilló una última vez antes de volverse un objeto común y corriente. Pero Lucía sabía que la verdadera magia no estaba en el espejo, sino en ellos mismos, en el amor y la amistad que los unía. Y así, 5 adolescentes que habían enfrentado sus peores miedos y habían salvado al mundo, caminaron hacia su próxima aventura, la vida misma, con todos sus misterios,
desafíos y maravillas. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en los edificios. Y en esos reflejos, por un instante, Lucía creyó ver los rostros sonrientes de sus amigos, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra una manera de brillar. El amanecer llegó a la Ciudad de México, bañando los edificios con una luz dorada que parecía purificar todo lo que tocaba. Para Lucía y sus amigos, era más que un nuevo día, era el comienzo de una nueva vida, una en la que el mundo parecía más brillante y lleno de posibilidades que nunca antes. Se reunieron en el parque donde todo había comenzado, el lugar donde habían decidido realizar aquel fatídico ritual del espejo roto. Pero esta vez, no había miedo en sus ojos, solo una determinación serena y una sabiduría que parecía fuera de lugar en rostros tan jóvenes. «Es raro, ¿no?», dijo Mariana, rompiendo el silencio contemplativo. «Hace unas semanas estábamos aquí, pensando que sabíamos todo sobre la vida y sobre nosotros mismos». Diego soltó una risa suave. «Y ahora sabemos que no sabemos nada, pero de alguna manera eso nos hace más fuertes». Lucía asintió, sus ojos recorriendo los rostros de sus amigos. Podía ver los cambios en ellos, sutiles pero profundos. Carlos, que antes se encogía ante cualquier desafío, ahora mantenía la cabeza en alto, una nueva confianza brillando en sus ojos. Sofía, siempre la más tímida del grupo, hablaba con una claridad y seguridad que antes no poseía. ¿Creen que algún día podremos contar esto a alguien?, preguntó Carlos, jugando distraídamente con una hoja caída. Sofía negó con la cabeza. ¿Quién nos creería? Además, hay cosas que es mejor mantener entre nosotros. Es nuestro secreto, nuestra batalla. Y nuestra victoria, añadió Lucía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. El parque comenzaba a llenarse de vida, madres paseando a sus bebés, ancianos haciendo tai chi, niños corriendo y riendo. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con las experiencias sobrenaturales que habían vivido. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto?, dijo Diego de repente. Que al final, los Tzitzimime no eran más que reflejos de nuestros propios miedos y dudas. Todo ese poder, todo ese terror, y eran solo sombras. Mariana asintió pensativamente. Pero sombras peligrosas. Si no hubiéramos aprendido a enfrentarlas, a aceptarlas como parte de nosotros, habrían consumido todo, completó Sofía. No solo a nosotros, sino al mundo entero. Lucía sacó el pequeño espejo que Doña Remedios le había dado. Ya no brillaba con luz sobrenatural, ahora parecía un simple espejo de mano, antiguo pero ordinario. Sin embargo, cuando se miró en él, vio algo diferente. No era solo su reflejo, sino un recordatorio de todo lo que habían enfrentado y superado. «Chicos», dijo, sosteniendo el espejo para que todos pudieran verlo, «creo que entiendo por qué Doña Remedios me dio esto. No es solo una herramienta contra las sombras. Es un recordatorio». «¿Un recordatorio de qué?», preguntó Carlos, inclinándose para mirar. «De quienes somos realmente», respondió Lucía. «¿De qué somos más que nuestros miedos, más que nuestras dudas? Somos luz y oscuridad, fuerza y debilidad. Y está bien. Es lo que nos hace humanos». Sus amigos asintieron, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada uno se miró en el pequeño espejo, viendo no solo su reflejo, sino todas las versiones de sí mismos, las que habían sido, las que eran ahora, y las que podrían llegar a ser. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Mariana después de un momento. «¿Volvemos a nuestras vidas normales como si nada hubiera pasado?». Diego soltó una carcajada. «¿Normales? Creo que esa palabra ya no aplica para nosotros, Mari». Lucía sonrió, guardando el espejo en su bolsillo. «No, no volvemos a la normalidad. Avanzamos. Crecemos. Usamos lo que hemos aprendido para ser mejores, para ayudar a otros». Como superhéroes secretos, bromeó Carlos, pero había un brillo de emoción en sus ojos.
Algo así, asintió Lucía. Pero nuestros superpoderes son la empatía, la comprensión, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Sofía, que había estado callada, finalmente habló. Creo que también tenemos una responsabilidad ahora. Sabemos que hay más en este mundo de lo que la mayoría de las personas pueden ver. Tenemos que estar atentos, proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Los demás asintieron solemnemente. Entendían el peso de lo que Sofía estaba diciendo, pero también sentían la emoción de tener un propósito más grande que ellos mismos. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo?, preguntó Lucía, poniéndose de pie y extendiendo su mano al centro del círculo. ¿Guardianes secretos de la Ciudad de México? Uno por uno, sus amigos se levantaron y colocaron sus manos sobre la de Lucía. Guardianes, dijo Diego, su voz firme y decidida. Contra las sombras, añadió Mariana, una sonrisa desafiante en su rostro. Por la luz, continuó Carlos, su timidez reemplazada por determinación. Y por el amor, concluyó Sofía, sus ojos brillando con emoción. Juntos, levantaron sus manos al cielo, sellando un pacto que iba más allá de las palabras. En ese momento, bajo la luz del sol naciente, 5 adolescentes se convirtieron en algo más, en guardianes, en protectores, en héroes sin capa ni máscara. El día avanzaba, y la Ciudad de México bullía con su energía habitual. Pero para Lucía y sus amigos, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Veían más allá de la superficie, notaban las sombras que acechaban en los rincones, pero también la luz que brillaba en los corazones de las personas. Mientras caminaban juntos hacia su futuro, Lucía sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que enfrentarían más desafíos, quizás incluso más peligros sobrenaturales. Pero también sabía que, juntos, podían superar cualquier cosa. El pequeño espejo en su bolsillo era un recordatorio constante de su viaje, de su transformación. Ya no temían a los reflejos ni a las sombras. Habían aprendido a abrazar todas las partes de sí mismos, las luminosas y las oscuras. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando la vasta metrópolis, 5 jóvenes guardianes se mezclaron con la multitud, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Porque ahora sabían que la verdadera magia no estaba en rituales o espejos rotos, sino en el poder del amor, la amistad y la aceptación de uno mismo. La aventura había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Y en cada reflejo, en cada sombra, en cada rayo de luz, llevarían consigo la lección más importante que habían aprendido, que la verdadera fuerza viene de aceptar quienes somos, con todas nuestras luces y sombras. Fin.